Solo en ti podemos confiar. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios, y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo hoy mi ser. Tu gracia y sangre que en mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Sí, Señor, queremos más de ti. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Nuestras vidas no serán iguales. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo. Seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Sí, Señor. Y en esta mañana todos los que estamos aquí pertenecemos a nuestro Padre de los cielos. Somos propiedad de Él. Todos nosotros somos hijos de Él, somos hechura suya. Y queremos que tu fuego, que el Espíritu Santo siga creciendo más en cada uno de nosotros, Señor. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Una familia monoparental se la define como aquella que está compuesta por un solo progenitor, es decir, un padre, hablando de un varón, que por cualquier razón él cría solo a sus hijos, o en su defecto una madre que por la razón que sea ella cría sola a sus hijos. Eso es una familia monoparental. Los sociólogos le dan inclusive otro nombre cuando la mujer está criando sola a los hijos. Por eso les digo que esta es una realidad que se presenta siempre en la historia de la humanidad. ¿Cuántos de ustedes conocen alguna familia monoparental? ¿Cuántos conocen? No les digo si son, si conocen. Ahora sí, yo sé que sí, algunos de ustedes se podrán identificar con eso, ¿no es cierto?
¿Y conocen una familia monoparental de lo más común? Una mujer sola criando a los hijos. ¿Conocen eso? ¿Sí? ¿Y han conocido por allí de un padre solo criando a sus hijos? ¿Un varón criando solo a los hijos? Sí, es un poco más raro, ¿no es cierto? Pero sí hay. Eso es una familia monoparental. Ahora, entendamos por qué situaciones se puede dar esa monoparentalidad. Primero, una de las razones más comunes, por abandono de uno de los cónyuges o también por el divorcio. Sencillamente, uno de los dos ya no quiere continuar con el otro y dice hasta aquí y se separa. Y generalmente las leyes favorecen la crianza de sus hijos a favor de la tutela de las mujeres. Entonces esa mujer está sola, sabe que el esposo está en otra relación o de pronto está solo, pero ella está criando sola a sus hijos, en una familia monoparental. De cuando en cuando se da el caso también de un varón que él es el abandonado. Es muy menos frecuente, por decirlo así, ¿no es cierto? Pero a veces se da que ella es la que lo deja y él le tocó quedarse solo criando a sus hijos. Es una familia monoparental. Una de las razones. La monoparentalidad se presenta también cuando uno de los padres muere. Se entra en un estado de viudez y es el caso de la viuda de Naín que vamos a analizar en unos minutos más. Pero esa es otra de las razones. Uno de los cónyuges muere. Entonces el que se queda solo no le toca más que criar solo a sus hijos. Es una familia monoparental. Otra razón de esta monoparentalidad se da también por la migración. Esto ha sucedido al transcurso de los años en la historia de la humanidad, que uno de los padres tiene que emigrar. Y no sé si ustedes se acuerdan, cuando hace 2 décadas atrás tuvimos un masivo movimiento migratorio de parte de ecuatorianos que se iban a España, Italia, Estados Unidos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora ha bajado un poco, pero hace unas décadas atrás era muy fuerte. Y usualmente el varón se iba y le tocaba a la mujer quedarse acá a cargo de los hijos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y el varón se iba 1, 2, 3, 4, 5 años o más. Y después, algunos, no todos, a veces hasta se radicaban allá, se volvían a casar por allá y la mujer se quedaba sola. A veces pasaba la inversa, es la mujer la que se iba a trabajar porque había más opciones de trabajo para ella. El marido se quedaba acá criando solo a los hijos y a la larga se separaba ese hogar. Esa es otra de las razones. También, debo decirlo, en los tiempos actuales, la monoparentalidad se da por una decisión personal, ya no tanto por esas situaciones que a veces son ajenas a la decisión personal. Entre esas decisiones personales, por el nacimiento de un bebé de una madre sin pareja. Esto suele suceder. De una mujer que de pronto está embarazada, se enamoró, tuvo relaciones íntimas allí con un hombre y quedó embarazada. Y los dos se sientan a conversar y no deciden casarse. Hace algunos años atrás, recuerdo en algún lugar de alguna parte de Latinoamérica, que conversaba con una pareja, ella una profesional en leyes y él también en otro rubro profesional. Y los dos se gustaban mucho, y en una noche de esas de copas locas, pues se les fue de más todo y ella estaba embarazada. Así que él, como le habían criado en un contexto de que tienes que responder, no la amaba, pero se acercó a decir, bueno, no queda otra que casarnos, ¿no? Porque no hay de otra. Y ella muy pragmática le dijo, mira, seamos honestos, ni tú ni yo nos vemos para el matrimonio. Así de sencillo. Tú no tienes que preocuparte por este niño porque tengo un buen trabajo y si tú no le quieres dar nada, no le va a faltar nada. Él dijo, no, ¿cómo te parece? Yo tengo que serme presente también. Acordaron eso. Y los dos son padres de ese niño de puertas afuera. O sea, no se casaron, nada que ver, simplemente están así. Ahora, por si acaso, para los padres y para los chicos, no es el camino a seguir. Así que relájense, no les estoy recomendando eso. Lo que estoy es simplemente mostrándoles una radiografía de lo que pasa en los tiempos actuales. Nacimiento de un bebé de una madre sin pareja y cría solo a sus hijos. Punto. Otra situación es por la adopción por parte de una persona que vive sola. En el tiempo presente me he topado cada vez más y más jóvenes profesionales que son adultos y ellos se encuentran realizados, ya tienen su trabajo, tienen su carrera, pero les hace falta algo más. Es el hecho de ser padre o de ser madre.
Así que él o ella no están pensando en casarse, tampoco están pensando en una relación, simplemente quieren tener un hijo. ¿Me estoy explicando? Y algunos cada vez más van por esta opción de adoptar. Es decir, yo quiero adoptar a un hijo, una hija. Quiero sentirme realizado como hombre siendo padre o como mujer siendo madre. No quiero el proceso de enamorarme, de casarme, de tener hijos. No, eso no. Lo que quiero es ser padre. Punto. Ahora, aquí no estamos hablando de lo correcto o lo incorrecto que sea esa decisión. Si usted quiere saber mi opinión, a la salida se la cuento. Simplemente le estoy presentando una radiografía de lo que sucede. Esa es una familia monoparental. Porque él o ella dijeron simplemente quiero ser papá, punto. Cuando alguien me pregunta esto, yo le digo, mira, hay una gran diferencia, y lo voy a decir con mucho respeto, entre yo solo adoptar un bebé o adoptar un cachorro. O sea, no es lo mismo. Yo sí puedo soltero adoptar un cachorro. Ahora, adoptar un bebé, eso es otra cosa. Con toda una carga diferente. Pero esto es una de las situaciones actuales. Se presenta por decisión personal la monoparentalidad también, y lo digo con mucho respeto. Cuando hay la decisión de mujeres, lo voy a decir así con mucho cuidado, en una constitución de derechos como la que vivimos ahora, sé que muchas mujeres podrían después hasta acusarme y hasta demandarme, pero no importa, voy a decir lo que creo firmemente en función de la Escritura. Encuentro que hay muchas mujeres que deciden ser madres por su cuenta. No estamos hablando aquí de adopción, sino que ellas dicen, no, yo sí quiero un hijo, fruto de mis entrañas, que lleve mi genética, pero no quiero casarme tampoco. ¿Me estoy explicando? Entonces ellas deciden mediante la inseminación o de un hombre ser padres mediante un vientre que lo coloca allí, ¿no es cierto? Estamos hablando de una mujer que decide, yo quiero tener un hijo, pero no quiero casarme. Tampoco quiero buscar un compañero ocasional, sino que lo que yo quiero es buscar en el mercado, con agencias, con instituciones que hay para eso, buscar un donante de esperma con el cual yo pueda engendrar. Ese donante puede ser anónimo, es decir, nunca voy a correr el riesgo de que después ese padre, cuando mi hijo tenga 15 años, aparezca en mi vida y me diga, yo soy el padre de tu hijo. No, lo que quiero es simplemente poder ser madre. Y este tipo de cosas, que eran cosas que uno leía y escuchaba hace décadas atrás en otros países, ya pasan en nuestro país también, ya pasan. Yo puedo contarles historias de eso. Son mujeres profesionales que quieren ser madres. No quieren adoptar, no quieren correr el riesgo de algo que no saben qué carga genética viene, quieren la suya y por eso mediante estas agencias van y escogen, ¿no es cierto? Entonces van viendo el perfil, donante A, alto, rubio, de ojos azules, inteligente, coeficiente intelectual 140 y así. Entonces dice, este es, paga una buena cantidad de dinero, entonces está garantizada la carga genética de ese muchacho o de esa niña que venga. ¿Me estoy explicando? Eso también es una familia monoparental. ¿Por qué? Porque ella no va a tener un esposo. No quiere tener un esposo. Tampoco quiere un hogar. Lo que quiere es ser mamá. Punto. Y usted va a encontrar que hay varones que hacen eso también. Sobre todo gente famosa. Dice, no, yo quiero ser papá. No quiero complicarme en tener una pareja, una mujer. Así que voy a hacer lo mismo. O sea, va y escoge. O en su defecto a veces va a un vientre de alquiler y ahí coloca su esperma y todo lo demás. Se acabó. Todo esto, hermanos, pasa en el tiempo actual. Son familias monoparentales. Ahora bien, decimos allí que por regla general las familias monoparentales son más susceptibles a muchos temas. Uno de ellos es la pobreza, cuando generalmente una madre cría sola a sus hijos y no tiene el apoyo económico de un varón, el padre de sus hijos. No significa que la mujer no pueda. Lo que sí es que es más difícil. Esa es la realidad. Y en algunos casos eso marca un índice de pobreza hacia esas familias. También son más susceptibles a la afectación por la falta de una de las figuras en el hogar. ¿A qué me refiero? El rol del varón, con todo respeto a las madres que son familias monoparentales, solamente lo cumple un varón. Así como el rol de una mujer, solamente lo cumple una mujer. Punto. Un varón puede criar a sus hijos. Dice, pastor, yo soy como una madre para mis hijos. Porque me levanto temprano y les hago el desayuno y les dejo haciendo el almuerzo y regreso y todo. Sí, yo entiendo que tiene corazón de madre.
pero usted nunca va a llenar los zapatos de una mujer, punto. Así como una mujer, escucho que las mujeres dicen, yo soy padre y madre para mis hijos, pastor. Y yo le entiendo que lo que dice es que se ha sacado del aire trabajando para darle el sustento a sus hijos. Pero le tengo una noticia, nunca va a llenar los zapatos del varón. Así que estos hogares monoparentales son un poco más susceptibles a la afectación por la falta de una figura en el hogar. Si le faltó la mamá, hay que llenarlo de alguna manera ese rol. Si le faltó el varón, hay que llenarlo de alguna manera. ¿Me estoy explicando? Así que ese es uno de los argumentos cuando yo converso con gente, hombres o mujeres que me dicen, yo quiero adoptar. O sea, yo le digo, ¿pero qué? ¿Te falta qué? Me dice, no, es que tengo tanto que quiero darle a alguien que venga. O cuando una mujer dice, yo quiero ya tener un bebé, pero no quiero tener a nadie ahí, sino que tengo la plata para poder hacer todo esto que ya les he dicho. ¿Me estoy explicando? Estas son situaciones por las cuales se da la monoparentalidad. Ya no solamente las clásicas, sino que hay otras razones más. Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Espero que sí. Ahora sí, entendiendo este concepto de la monoparentalidad, vamos a ver una figura en la Biblia que le tocó pasar esto. Y vamos a extraer lecciones para nuestras vidas. Vamos al texto bíblico. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, dice la Biblia de la siguiente manera. Léalo conmigo, por favor. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, dice la Biblia. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Palabra del Señor. Queremos ir con algunas apreciaciones en torno a este texto bíblico. Primero, Jesús va rumbo a la ciudad llamada Naín. El nombre de esta ciudad, como ustedes lo ven allí, significa paraíso. Algunos lo traducen también como serenidad, como calma, como algo bello, precioso. Parece ser que el nombre de esta ciudad tenía que ver justamente con momentos que habían caracterizado de felicidad a los pobladores de esta región. Aunque ahora, en este momento, precisamente esta mujer no estaba pasándola bien. Y la primera cosa que quiero recordarles a las familias monoparentales es que cuando uno presenta este concepto, uno puede pensar, todo es grave en una familia que crece únicamente con uno de los dos progenitores. Pero no es así. Pasan momentos lindos, pasan momentos felices. Esa es la realidad. Y si usted ha sido alguien que creció en una familia donde lo crió solo su papá, porque su mamá murió o se fue, o al revés, le crió su mamá porque su papá no apareció en la cena, no todo lo que ha vivido usted es malo. Sí han vivido momentos muy lindos, aunque haya pasado momentos también tristes. La siguiente cosa era una pequeña aldea cercana a Nazaret, y eso llama la atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la proximidad de esta aldea a Nazaret. Y me gusta pensar en proximidad porque cuando pienso lo cercano que estaba la aldea Nazaret, donde estaba Jesús y se estaba moviendo en su ministerio, pienso en que este tipo de familias, hermanos, también están próximas a nosotros. Lo único es que nosotros no nos damos cuenta, o a veces nos acostumbramos y no nos gusta pensar en lo próximo que están a nosotros. Si usted tiene un hogar que está constituido por papá, por mamá, y ahí están sus hijos, piense que cercano a usted siempre va a haber familias monoparentales, por la razón que sea. Porque el papá se fue, murió y entró en un estado de viudez, o porque sencillamente de pronto es una madre soltera, punto.
Y cuando uno es consciente de esa realidad, creo que algo Dios nos manda siempre a hacer por esas personas. ¿Me explico? Siempre. Una mujer que cría solo a sus hijos, queridos hermanos y amigos, siempre es una mujer que de una manera u otra es fuerte, es valerosa, pero siempre está en un nivel de necesidad. ¿Sí? Yo pienso en una mujer que conocí hace muchos años, ya mayor de edad, ya anciana ahora. Hicimos amistad en los primeros años de ministerio. Y ella decía, la gente me pregunta, ¿cómo le va? Y yo le digo, bien. Pero ¿le alcanza el dinero? Y ella me decía, pastor, soy una mujer sola, criando a 4 hijos. Nunca me va a alcanzar el dinero. Entonces una pregunta como, o sea, ¿me explico? ¿Sí le alcanza a usted el trabajo, el dinero? Y ella mira, bueno, ahí hacemos, ¿no? Todo el mundo dice, no me alcanza, pero a ella realmente nunca le alcanzaba. ¿Me estoy explicando? Está sola. Ahí usted entiende por qué le decía, las familias monoparentales son más afectadas con un entorno de necesidad, de pobreza. ¿Me estoy explicando? Pégale un codazo al que está a su lado y dígale, ¿estás entendiendo eso? Así que la próxima vez que usted conozca a una mujer que es madre soltera, por amor de Dios, o sea, pregúntele cómo le va, le va a decir, bien. No le pregunte, ¿y si te alcanza? Obvio, no le alcanza. Si en usted le alcanza, ¿no es cierto? Ahora imagínese esa pobre mujer. Más bien, piense en cómo Dios, esta realidad cercana a usted le está poniendo cosas en el camino para que ayude a transformar esa necesidad. ¿Me estoy explicando? Espero que sí. Jesús contempla el cortejo fúnebre que acompañaba a esta mujer. Este cortejo fúnebre, como ustedes ven allí, se componía de personas que les llamaban plañideras. Era gente que les contrataban para que sean algo así como lloronas. ¿Se acuerdan? En el tiempo antiguo. Ahora ya no hay esa costumbre. Pero si usted vivió acaso esa época o ha leído, antes habían lloronas, ¿no es cierto? Que ni las conocían y iban, ¡ja, ja, ja, se murió fulanito! A llorar. Pero ni lo conocían. Algo similar pasaban con estas plañideras. Iban ahí tocando a voz alta en cuello, llorando. Así que todo el mundo se daba cuenta que había muerto alguien. Entechaban. El cementerio estaba fuera del pueblo. Y la Biblia sí nos dice que esta mujer era una mujer viuda. Ese detalle es muy relevante para entender por qué la monoparentalidad de esta mujer era un poco más grave. Más grave. ¿Por qué? Se le explico. Porque no solamente que era viuda, la Biblia no nos dice en qué momento enviudó, pero era viuda. Y se le murió el hijo único. No tenía otro hijo más. La semana pasada ustedes escucharon la anterior predicación en cuanto a una mujer que tuvo su esposo y se le murió. ¿Se acuerdan? Luego sus 2 hijos tenían sus 2 esposas y se mueren los varones. Y uno entiende el contexto por qué ella les dice, vayan sin hijitas. Aunque yo esta noche estuviese con un hombre que hace embarazada, no van a esperar que crezcan, pues, ¿no es cierto? Porque en el mundo antiguo, cuando una mujer quedaba viuda, quedaba expuesta a todos los peligros. A todos los peligros. No iba a tener alguien que vele por ella. No iba a haber esta costumbre de redención de que un familiar se pueda querer casar con ella. Así que esta mujer, al ser viuda, toda su esperanza estaba puesta en este muchacho. La Biblia no nos dice a qué edad se muere. Imaginemos, esto es puramente una imaginación, que ya era un muchacho un poco grande. Por lo menos había la certeza de que sola no iba a estar nunca. De que este muchacho, como se iba a velar, como la ley y la tradición pedía, por el sustento de esa mujer. Pero se le muere su único hijo. Entonces, no solamente que el futuro pinta muy oscuro para ella, sino que el único compañero que había tenido se le va. Era una situación de soledad y, como decimos allí, le esperaba la más abyecta de las pobrezas y de la soledad. Muchas de estas mujeres viudas, cuando ya no tenían ningún pariente, terminaban como esclavas. Otras terminaban en la prostitución y otras terminaban en la mendicidad, mendigando allí, en las calles. Esa era la situación justamente que posiblemente le esperaba a esta mujer. Así que ella tenía razón para estar llorando, porque en ese contexto del mundo antiguo, eso era lo que le esperaba. Así de sencillo. ¿Por qué Jesús hace lo que hace? Y por eso planteo esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué experimentó Jesús al ver la tristeza de esta mujer?
creo que bíblicamente desarrolla compasión. Mire lo que dice la Biblia. Dice, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y quiero hacerle aquí una explicación para que usted pueda entenderme un poco mejor. La palabra en el griego que habla ahí de compasión no es lo mismo que usted y yo entendemos. Pensamos que tener compasión es tener pena, tener lástima. Entonces usted dice, vi a una persona así sola en la calle, o visitó a una mujer sola, ¿no es cierto?, que está criando a sus hijos, y se me dio una compasión, pastor, una pena, una lástima, que, ay Dios mío, pobrecita, lloré por ella, ¿no es cierto? Muy bien, ya está bien, ya oró por ella. Le recuerdo que el libro de Santiago dice que cuando tú ves a alguien que tiene hambre y solamente lo abrazas, lo apapachas, oras por él y le dices, bueno, ve y sáciate, pero sabes que tiene hambre. Otra vez, o sea, tiene hambre, no tiene nada que comer y tú le dices, mira, empáchate que Dios te va a proveer. O sea, ¿no es cierto? O sea, ¿de qué estamos hablando? Santiago te dice que tú tienes que proveerle, porque tú eres el enviado que Dios está usando. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando usted entiende bien la Biblia, esta palabra le va a ayudar a revolucionar todo, porque Jesús no es que dijo, qué pena, pobrecita, y él entiende todo lo que se le viene a esta pobre mujer. No tiene nadie que vele por ella. Aparte que va a estar sola, le va a tocar una vida durísima, más dura la que tuvo ahora. Posiblemente mendiga o de prostituta o la vendan de esclava. No queda más que ella se vende así sola. O sea, eso le espera. Compasión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en griego, tiene que ver con amor en acción. Es algo que te mueve todas tus entrañas, que tú no te puedes quedar tranquilo hasta que haces algo por ayudar y transformar la realidad de esa persona. Eso es compasión. Por eso la Biblia llega a decir que Jesús vio a una multitud y que tuvo compasión de la gente porque no quería enviarlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. Y ahí viene la multiplicación de panes. ¿Me estoy explicando? La compasión siempre va a ser un amor profundo que te nace de ver la situación de alguien y tú no te quedas tranquilo hasta que algo haces por cambiar eso. ¿Me estoy explicando? Hay un ministerio internacional llamado Compassion International que surgió hace muchas décadas cuando después de la guerra de Corea un pastor fue allá y vio muchos niños pobres, huérfanos, mendigando allí en Corea. Y regresó a su país y no quedó tranquilo hasta que pudo hacer algo por ayudar a esos niños. Y después a otros más y creció a ser un organismo internacional como es ahora. ¿Por qué le cuento esto? Porque es lo que pasó en el corazón de Jesús. La vio a esta mujer y tuvo compasión y por eso hace todo lo que viene a continuación. Dígale al que está a su lado, tener compasión es querer cambiar la realidad de una persona. Dígaselo, tener compasión es querer cambiar la realidad de una persona. ¿Me estoy explicando? No es pena, no es lástima, es amor en acción. Y ahora sí, entendiendo eso, ¿cuáles son las acciones de Jesús? Primero, le brinda consuelo, le dice no llores, no llores. Luego se acerca al féretro, lo va a tocar. Para un rabino eso era contaminarse, pero no le importa, rompe todos los convencionalismos y toca el féretro. ¿Qué significa eso? Que se identifica con la situación, desarrolla lo que llamamos una empatía hacia ella. El maestro se le acerca y no solamente que toca el féretro, sino que viene hacia ella. Actúa con un comportamiento extraño y hasta sin sentido. Le habla a un muerto. ¿Cuántos de ustedes le han hablado a un muerto? ¿Cuántos han ido a un sepelio, a un velorio? A un velorio. ¿Cuántos se han acercado al féretro allí? ¿Cuántos le han hablado allí? Le han hablado. Imagínense en Paul, permíteme, que Paul va ante un cadáver y se pone a hablar ahí con él, todo. ¿Qué pensaría Anita? Se le fue, ¿no? Lo perdimos. Peor, decirle algo como lo hace Jesús. A ti te digo, levántate. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes harían eso? Van ahí con tal convicción a decirle al cadáver, levántate. ¿Tú sí lo harías? ¿Y no pasa nada? Es tremendo el tema. Va y lo resucita mediante esta palabra. Entonces, dice la Biblia, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Después de decirle, joven, a ti te digo, levántate. Y Jesús se lo entrega ya vivo a su madre. ¿Cuáles son los resultados de todo esto? Se extiende la fama del Señor Jesús
Pero antes la Biblia nos dice que todos los presentes tuvieron miedo y después empezaron a glorificar a Dios. Claro que sí. Miren, hermanos, a veces endiosamos ciertas acciones. Yo sí creo que Jesucristo tiene poder para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo creemos con estos logos acá, o este logo de nuestra Iglesia Alianza. Creo que Jesús tiene poder para resucitar. ¿Cuántos tienen amén? Amén. Ahora, ¿por qué no vemos resurrecciones constantes? Bueno, no tenemos fe. Una parte es eso. Otra es que nos olvidamos que aquí está implícito conocer la voluntad del Señor. Jesucristo es el Señor, Dios es el Señor en vida o en muerte. Pero nos cuesta aceptar que Él es el Señor en la muerte. Creemos que Él puede sanar, pero a veces el Señor decide no sanar. Y no es falta de fe, sino que Dios quiere glorificarse en la enfermedad, inclusive en la muerte. ¿Me explico? Aquí Él, viendo la situación de la mujer, decide hacer un milagro y resucita. ¿Dios puede hacer milagros? Claro que sí. Esto es un milagro, la resurrección. Pero también uno tiene que entender que está circunscrito a la voluntad del Señor. Yo no le puedo torcer el brazo al Señor para que haga mi voluntad. Fíjese, este pasaje está en especial para entender. Dice que después tuvieron miedo, porque nunca habían visto eso. Si aquí pasara esto en el momento, Dios nos guarde, uno de ustedes se murió, lo declaramos muerto, y después de un rato se resucitó, ¡wow! Nos coge miedo también. Pero se extendió la fama de Jesús. Cuando pasan los milagros, hermanos, siempre los hombres vamos a hablar y glorificar el nombre de Dios, pero también vamos a subir al instrumento que Dios usó para el milagro, ¿o no? Y lamentablemente nosotros nos quedamos más con eso. Por eso también es un freno a veces para este tipo de cosas, ¿no es cierto? Supongamos, voy a poner en 30 segundos esto, que traen a un hombre en una silla de ruedas acá y oramos por esa persona. Entonces ora el pastor Pablo, no pasó nada. Ora el pastor Edwin, tampoco pasó nada. Viene Luchito y ora y tampoco pasó nada. Ya oraron todos los pastores, bueno. Y se acercó por allí, qué sé yo, nuestro querido Santiago, y dice, yo siento en mi corazón orar, oró y ¡pah! Se paró y caminó y salió trotando. Todos, miedo nos da, igual que eso. Después glorificamos a Dios y después se extiende la fama ¿de quién? ¿Del Señor? No, de Santi. Entonces el siguiente domingo vienen un poco así, enfermos también, y nos dicen, es que aquí hay un pastor que ora poderoso. Dice, pero no me dijeron que era así, es uno como más bajito, uno gordito, así, bien bonito, bien bacán. La fama se extiende, esa es la verdad. Y como los seres humanos somos proclives a caer en la fama, a veces nos olvidamos de enfocarlo en Dios. ¿Se da cuenta? Entonces esto es muy especial, la fama es para el Señor. Conclusiones entonces de lo que hemos hablado. En toda familia monoparental, cualquiera que sea la razón de esta monoparentalidad, el hijo o los hijos constituyen la razón del ser del padre o madre. Si usted es una madre o padre que está aquí y usted ha criado solo a sus hijos, usted sabe lo que le estoy diciendo. Ese hijo, esa hija, le ha dado a usted la razón de vivir, ¿o no? Por eso usted sabe que a ese hijo, esa hija, si se lo tocan, ay, como que le están tocando el corazón mismo. Es la verdad. La tristeza de esta mujer era fruto de su soledad. Jesucristo, lleno de profundo amor, experimenta compasión por ella. Y la compasión bíblicamente, que no es lástima, le lleva a cambiar toda la situación. Siguiente cosa como conclusión. Las acciones de Jesús para con la viuda constituyen lecciones para nosotros hoy en día en cuanto a la pérdida familiar. Miren, hermanos queridos, todos nosotros en algún momento vamos a pasar por una pérdida familiar. O conocemos a alguien que ha perdido a un ser de su familia. ¿Qué aprendemos de Jesús? Hay que acompañar y consolar a aquellos que han experimentado una pérdida familiar. Lo digo con mucho temor y temblor. Cuando usted vaya a alguien que ha perdido un ser querido, ve, hermanos, hay que ser muy sabio. Los que están en el ministerio de hospitales y van a alguien que acaba de perder un familiar o que está al borde de la muerte, ¿creemos que Jesús puede sanar? Sí. Jesús, no usted. Usted no es nadie para prometerle a nadie sanidad. Ni peor andar, es que yo oro y se me va a resucitar. Cuidado, cuidado, cuidado y queda avergonzado. ¿Sí? Usted no es Jesús. Ahora, si Jesús le está diciendo, ve, así como el caso hipotético, Santi, vaya, ore. Ya oraron mis pastores, no pasó nada, pero el Señor dice, yo quiero que tú vayas y ores.
Bueno, y con temor y temblor, y Dios lo levantó. Bendito sea el Señor. A Él la gloria, no a usted. Dios puede usar a quien Él desee. Hay que aprender a acompañar y consolar a los que han experimentado pérdidas. Hay que desarrollar empatía con el doliente. Y aunque no es nuestra potestad y facultad el poder resucitar a nadie, Dios sí puede utilizarnos, hermanos, pongo allí, como instrumentos de resurrección, de esperanza, de propósitos de vida y de alegría de vivir. Hay mucha gente que la resurrección que necesita no es tanto física, sino emocional, del alma, del corazón. Que usted vaya y pueda transmitirles con la gracia de Dios esa esperanza. Por eso quiero terminar mencionando esto en la última lámina. Si al igual que la viuda de Naín, hay gente aquí, gente que nos escucha, nos ve en este momento, que ha perdido su motivación de existir, Cristo es el único que puede llenar eso. Cuando una madre o un padre cría solo a sus hijos, tarde o temprano, él o ella va a experimentar el hecho de qué va a pasar cuando mis hijos se vayan. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a llevar esta vida sola, sin él, sin ella, sin mis hijos? ¿Me explico? Si tú no vienes a Cristo y le permites que Cristo sea el que llene todo en tu vida, uno pierde el propósito, porque siente que ya no vale la pena seguir viviendo. Ya cumplí lo que era y mejor que me venga la muerte. No. O de pronto tú has perdido a un hijo y sientes que no hay razón para seguir adelante. Solo Cristo, como hicimos allí, puede llenarte de la alegría de vivir una vida para Él y en Él. Al igual que Jesús brindó esperanza, Dios también, y esto es algo que quiero dirigirlo específicamente para esos hombres y mujeres que visitan a otros. Dios puede usarte para que seas un instrumento en sus manos, un instrumento de esperanza para corazones desolados, tristes, ¿sí? No prometiendo cosas que no está en potestad suya hacer. Cuando alguien a veces me invita a orar por un enfermo, yo digo, Señor, en tu nombre, y oro por él que se haga la voluntad del Señor. A veces se sanan. A veces me han dicho, pastor, yo sentí como una corriente, no sé, una luz que salía y dice, bueno, ella sintió, yo no sentí nada. Otras veces he orado por esos enfermos y a los 2 días se mueren. Por eso pido que sea la voluntad del Señor. No es mi potestad pregonar sanidad. Pregono al que pueda hacer sanidad. Eso sí. Que el Señor le bendiga. Cierre sus ojos, por favor. Y quiero invitarle en esta mañana, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor, su Salvador, que este sea el tiempo en que usted le pueda decir a Jesús, te entrego mi vida, te rindo mi corazón. Si hay alguien que nos está escuchando y usted se identifica con esto, porque al igual que la viuda de Naín, usted ha criado sola o solo a sus hijos, aunque el mundo no entienda eso, Jesucristo sí. Por eso es que Jesucristo se acercó y le dio la esperanza que esta mujer necesitaba. Y en ese contexto fue necesario una resurrección. Hoy Jesús ofrece darnos esperanza a todo aquel que lo necesite. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, simplemente allí en donde usted se encuentra, dígale, Jesús, te entrego mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que seas la razón de mi existencia. Y que tú seas el centro de mi ser. Ahora entiendo que no es mi hijo, no es mi hija, eres tú, Señor. Y quiero ser y hacer el mejor papel como padre, como madre, para mi hijo, para mis hijos, pero sabiendo que tú eres la razón de mi existencia. Oramos en el bendito nombre de Jesucristo y juntos decimos, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Iglesia Alianza Panamericana, Avenida Giovanni Calles y Pasaje Isaac Newton. Teléfonos
0979 45 19 20, 0986 23 0100, 0984 84 89 94.